De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos, regresamos a Estación Central hablando de este recuento 2014 y perspectiva para el 2015. ¿Qué nos espera en cuanto a, bueno, vamos haciendo este recuento, democratización? En el bloque anterior ya hablábamos de participación ciudadana, movimientos que hubo a lo largo del año en México, centrándonos también en Jalisco, cómo cerramos y hacia dónde vamos, ¿no? Con las elecciones y participación ciudadana 2015. Y en cuanto a democratización, ¿qué sucedió en Jalisco con democratización en el 2014? ¿Identificas puntos donde la democratización fue avanzando, se estancó, hubo puntos importantes? Bueno, yo creo que más bien, en forma muy lamentable, las autoridades normalmente reaccionan ante la presión, no por convicción de que es importante tomar en cuenta la participación ciudadana. Por ejemplo, en el caso del transporte público, ¿no? Que hablas de movilidad. En lo de movilidad, ¿te acuerdas que se dio este lamentable percance donde se atropelló a varios estudiantes en el CUSEA y donde perdió la vida una de las chicas, ¿no? Enfrente en la prepa. Y que eso generó una crisis que llevó al gobernador a lo del echar para atrás el aumento, pero además a crear el observatorio ciudadano de movilidad y transporte público, ¿no? Por ejemplo, en el caso del observatorio, que me parece que era una situación inédita, porque el observatorio tenía una característica que es muy importante, que tenía un carácter vinculante. Es decir, que el gobierno del Estado le otorgó el que los funcionarios a los que se les diera una recomendación tenían que cumplirla, era obligación. No era a ver si quieren o no, sino es vinculante. Eso fue una situación que se dio allá por abril-mayo y se empezó a trabajar con la en ese observatorio. Hay participación de las organizaciones ciudadanas, del sector estudiantil, de empresarios, de las universidades. Y bueno, fue un ejercicio muy interesante. De hecho, se han trabajado 35 recomendaciones, sí, pero que lamentablemente, y eso refleja la mentalidad de muchos funcionarios, a los funcionarios que se les hizo las recomendaciones como si no hubiera existido, ni siquiera las contestaron. La contestó uno, que era el secretario de Movilidad, unas contestaciones mal hechas, inclusive con incorrecciones, etcétera. Pero otros funcionarios, como la Secretaría de Salud, el Instituto Jalisciense de la Mujer, jamás contestaron. Secretaría del Trabajo. Secretaría del Trabajo, entre otros, ¿no? Y aquí, fíjate, sí me sorprendió porque precisamente el propio observatorio cuestionó entonces su existencia. Todavía la semana pasada fue una nota importante, sí, ¿no? Claro. Y aquí me parece que se dio la situación de esta declaración del observatorio y el propio gobernador convocó a 2 reuniones, precisamente el viernes de la semana pasada y lunes pasado se convocó a una reunión con todos los funcionarios del gobierno del Estado y el observatorio a revisar observación por observación y tratar de llegar a acuerdos. Y eso ya se va a mantener, al menos como nos lo comentó el gobernador, va a ser mensual, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque entonces se va revisando los puntos de acuerdo en un problema que para los jaliscienses añejo, como lo del transporte público, ¿no? Sí. Y que hoy más que nunca, pues, no, yo lo digo, o sea, yo reconozco que por parte del gobierno del Estado ha habido algunas iniciativas importantes, como la capacitación de los operadores, como la cuestión de los salarios fijos a los operadores, recortar la jornada a lo que debía ser y no unas jornadas larguísimas de trabajo. El formato de hombre, camión, hombre, empresa. Lo de la ruta modelo, etcétera, ¿no? Pero a pesar de eso, el número de víctimas aumentó. Entonces, es un problema muy complejo. Pero aquí me parece que en un acierto del gobierno del Estado, al menos en un segundo momento, porque en el primer momento, en un tercer momento, primero es cuando se crea, el segundo es cuando, como si no existiera, y el tercero es cuando se intenta retomar eso, ¿no? Me parece que es un buen ejercicio y que si realmente lo tomamos con esa vocación, con ese interés, habrá muchas cosas que podamos trabajar juntos los ciudadanos y las autoridades, ¿no? Hay otros problemas como
añejos, los vendedores ambulantes, la violencia, las cuestiones de la baja calidad de los servicios de salud, la cuestión de la reforma educativa, pues se logró supuestamente una de las reformas estructurales, pero en esencia es como si nada hubiera pasado. O sea, no está impactando todavía, ¿no? La mencionan como una reforma administrativa, laboral, ¿no? Así Dentro de la es. reforma educativa. Así es. Entonces, yo creo que sí habría que hacer un ejercicio en las áreas estratégicas de la vida social: educación, salud, transporte, desarrollo urbano. Desarrollo urbano también no hemos avanzado lo que podría o debía haber avanzado. En fin, hay una serie de temas por áreas de la vida social que tenemos que revisar y que tenemos que buscar los ciudadanos influir más en las políticas, en los programas y acciones de gobierno. Pero eso no queda otra más que organizarnos adecuadamente, buscar cómo realmente impacte las propuestas, porque generalmente la clase política la toma como un enunciado, pero no es sensible a esta participación, ¿no? No lo ve como tal, ¿no? Entonces, en la medida que los ciudadanos se empoderen, es en la medida que vamos a poder influir en las políticas públicas. Con este panorama, y como empezamos el programa hablando de crisis en cuanto hablabas de lo económico, ¿no? El precio del barril de petróleo ha descendido, el dólar ha subido, bueno, se piensa o se tiene vislumbrado que en unos 15 días que termine todo esto, bueno, pues se estabilizará, pero lo más seguro es que quede en un precio alto. Puede ser, ¿no? pero va a quedar alto. Y está impactando toda una cadena, ¿no? Ok, estos puntos, la seguridad, etcétera. El aumento de los impuestos. El aumento de impuestos. Porque a nivel estatal va a haber una serie de impuestos que aumentan. Finalmente el aumento de la gasolina, ¿no? Tendrá un último aumento en enero. Será como el aumento global. Y ya que pasen las elecciones, a lo mejor volvemos otra vez al... ¿Estos puntos cómo incidirán en la participación ciudadana en cuanto a interesarse más, apoyar más, tener más manifestaciones o apagarlo? Esto relacionado a lo que tú dices, no, es que hay que sumarse, hay que organizarse, pero estos puntos que son parte de la vida cotidiana, Pepe, que si vas al mercado y cómo encuentras el jitomate, ¿no? Fue también un punto en la semana que está carísimo, etcétera. ¿Cómo permiten a las personas tener una participación ciudadana activa y tener un país más democrático? Mira, también lo que pasa es que el ser humano, a veces hasta que entra en crisis, es cuando reacciona. Entonces, al ciudadano promedio, cuando se le aumentan el precio del jitomate, aumentan el precio del transporte, el transporte está subiendo, ¿no? Una serie de servicios, el predial, el agua, también se viene un incremento fuerte del consumo del agua. Entonces, cuando, por ejemplo, en estos días también se va a dar el monto del incremento al salario mínimo. Aunque también desvinculado de multas y etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que le están apretando demasiado al ciudadano y el ciudadano está muy enojado. Estas manifestaciones no solo fue por lo de Ayotzinapa, sino es un hartazgo de muchas cosas, sumado a la impunidad con la que se manejan las cosas. Y entonces yo creo que esas condiciones son las que van a seguir en forma, no es deseable. No es deseable en el sentido de que estén mal las cosas para que la gente reaccione. Pero yo creo que se van a seguir dando. Eso es muy lamentable, ¿no? Aquí yo no veo en la administración federal la sensibilidad para poder atajar estos problemas que vive cotidianamente el ciudadano. Ante este problema de Ayotzinapa, si la propuesta de Enrique Peña Nieto es ya olvídense, pues es un mal mensaje, ¿no? Es un mal mensaje porque es como si no, ya consuélense, ¿no? Las cosas así están y ya su duelo, supérenlo. Y es que tenemos estos dos mensajes. Comentas este mensaje por parte del presidente, pero también tenemos otros mensajes de gente que dice que renuncie. ¿Es la solución? Estamos nuevamente polarizados, ¿no? ¿Resuelve eso? De hecho, esa demanda. También yo no estoy convencido de que la gran mayoría del país está convencida de que renuncie, ¿no? Sí, aunque el índice de popularidad de Peña Nieto es el índice más alto de las 3 últimas administraciones.
según algunos estudios que hicieron en estos días, ha caído como al 41% de aceptación y el 52% de rechazo, de que no está de acuerdo con la política del gobierno federal, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos que buscar otros mecanismos y ahí yo insisto en que la única forma, como yo encuentro, de poder darle un contrapeso a la clase política y a los partidos políticos es con la participación ciudadana. Wow, pues mucho por hacer y bueno, pues tenemos un 2015 con retos, con crisis, pero también pues cómo usamos las crisis, ¿no? Como oportunidades o, sí, o pues, no. Pues esta crisis en la que estamos viendo que es política, económica, social, esta crisis o nos lleva más abajo todavía, nos genera más problemas, o la remontamos y la superamos para llegar a mejores condiciones en la vida del ciudadano, ¿no? Bien. Pepe, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta pues gracias a ustedes y de veras lo mejor para el próximo año para todos los compañeros del equipo y para todos los televidentes. Pero bueno, hay que echarle ganas, ¿no? Sí, muchas gracias. Igual para ti. Saludos a todos en Red Ciudadana. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues por hoy llegamos al final de Estación Central haciendo este recuento del 2014, prospectiva para el 2015. Recuerde que lo esperamos mañana, minutos después de las 5 de la tarde, porque mañana tendremos también esta retrospectiva, pero desde el punto de vista de los periodistas. Daremos un recorrido por todo lo sucedido este año y la prospectiva para el 2015. Obviamente tocaremos este punto de participación ciudadana, elecciones, así que lo esperamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, canal digital 25.1 y a través de C7 Jalisco, C7 Radio, 96.3 de FM y 630 de AM. Hasta mañana, que la pase bien, buenas tardes. Estación Central.